para siempre. Nosotros estamos en una tierra con sus gobernantes, pero pertenecemos a un reino muy especial, donde reina Dios. Amén. Quiero que vayamos de nuevo a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a leer de nuevo la negación es la negación de Dios. Vamos a la negación del apóstol Pedro. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y en Marcos dice que lo dijo con maldición, esta palabra. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú tienes unas leyes para tu reino y es tu palabra. Nosotros, Señor, en esta mañana vamos a abrir esas leyes que tú tienes para nosotros, para enseñarnos a cómo vivir en esta tierra siendo de tu reino. Te pedimos, Señor, que tu pueblo sea edificado, que nuestros corazones sean fortalecidos y nuestras vidas cerca de ti estén fortalecidas. Te pido por tu siervo, por sus debilidades, para que tú le fortalezcas y perdones sus pecados y permita, Señor, que tu palabra fluya a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. De todas las palabras tristes que habla la lengua y escribimos, las más tristes son, oye, si hubiera podido ser diferente. ¿Por qué la cosa yo no la hice de una manera diferente? Todos nos podemos identificar con esta afirmación, porque sabemos lo doloroso que puede ser el remordimiento. Son palabras de remordimiento cuando nosotros hacemos algo malo, que sabemos que pudimos hacerlo de otra manera. Perder una oportunidad, cometer un error doloroso puede conducirnos al borde de la desesperación. Y más si el Espíritu Santo está ahí redarguyendo de pecado. Seguimos pensando cuán diferente pudo haber sido si yo hubiera hecho eso de otra manera. Y hay 2 clases de remordimiento. En primer lugar, veamos el que se ocasiona por un error humano. Un misionero mecánico de aviones, hay ministerio de aviones llevando ayuda a muchos lugares de cristianos, pero un misionero mecánico que tenía un excelente registro de reparación de ese tipo de aparato, un día acababa de apretar a mano una tuerca de un avión y fue llamado por otra persona a atender otro problema. Completamente distraído por el nuevo problema, olvidó apretar la tuerca con llave. El avión salió con 7 personas a bordo. La tuerca suelta ocasionó un goteo de gasolina en el motor y finalmente el avión se incendió y se estrelló, causándole la muerte a esos 7 misioneros. Triste. Durante el funeral, el mecánico veía los 7 ataúdes en una sola fila y oleada de remordimiento
caían sobre él, causándole una gran agonía a su alma y a su espíritu. Un lazo momentáneo y 7 vidas habían sido apagadas. Un descuido momentáneo, 7 vidas se perdieron. 7 viudas y niños que habían perdido a su madre. Hermano, pongámonos en los zapatos de ese mecánico y siente en todo lo que le sea posible el remordimiento que sufrió ese hombre. Pudiste haber manejado también en otra oportunidad cuidadosamente a lo largo de toda una zona residencial. Por ejemplo, por aquí tú vienes manejando, ese es otro caso. La calle estaba llena de lado a lado de carros como está a esta hora y te llevan por el celular y tú vienes manejando a gran velocidad, a una velocidad que no es regular. Te distrae, un niño sale detrás de una pelota y tú llegas y lo chocas. Cuando llama a la ambulancia, el niño está muerto. Lo único que podemos hacer en situaciones como esta es confesar nuestro error y pedir perdón. Pero sé que este remordimiento en nuestras vidas. Tal vez la madre del niño pudo comprender, a pesar de su profundo dolor, la situación. Digo, muy difícil que una madre comprenda eso, pero quizás puede comprenderla. El misionero que arregló, que tenía el problema del avión, afortunadamente las madres de esos hombres eran cristianas y le perdonaron. Ellas no estaban airadas contra él, porque cometió un error humano. Y recibir el perdón del ofensor, del ofendido, ayuda a uno a perdonarse a sí mismo, aunque nunca por completo. Me perdonaron. Hermano, y esto nos enseña, estos dos casos, que todos somos vulnerables al error humano. Incluso un error honesto difiere en gran manera de un pecado deliberado. Nosotros cometemos pecados deliberados y otros que son por errores. Y las consecuencias de ambos pueden ser similares. Pero Dios no quiere que nosotros seamos destrozados por el remordimiento, puesto que aún los errores caen dentro de su divina providencia, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso debemos, en situaciones como esta, perdonarnos nosotros mismos después que le hayamos pedido perdón al Señor y con quienes hemos cometido los errores, y los errores deben quedar atrás. De la desobediencia deliberada crece una forma de remordimiento. Escogemos determinado estilo de vida, aunque sabemos que está mal. Eso abundando de lo que estamos hablando. Una pequeña voz nos dice que nuestra decisión es pecaminosa, pero seguimos nuestro deseo deliberadamente. Un día miramos las páginas del álbum familiar y nos damos cuenta en una foto que debió ser diferente. Que pudimos hacerlo diferente, hermano. ¿Y qué hubiese pasado si hubiésemos actuado diferente? Las cosas quizás hubiesen sido mejor. Y ahí está el remordimiento por no haber actuado de una manera correcta. El remordimiento también puede venir al final de la vida, cuando la muerte se aproxima. Un amigo fue a ver al hospital a un antiguo amigo suyo y él le dijo: sé que voy a morir. He desperdiciado mi vida en una vana búsqueda de riquezas y reconocimiento público. Ahora reconozco mi error y quiero arreglarlo con Dios, pero creo que es muy tarde. Y el amigo le dijo: más tarde que nunca, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y ese hombre murió en paz, sabiendo aún que había cometido muchos errores en su vida, que había malgastado su vida en muchas cosas, menos en lo que Dios le había proporcionado que hiciera para el bien de la humanidad. Sin embargo, murió sin remordimiento porque Dios vino y le perdonó. Pero sintió, hermano, tanto dolor como la bendición del remordimiento. O sea, ese remordimiento curado por Dios, pero sintió ambas cosas. De manera interesante, el discípulo que amaba a Cristo tan fervientemente es el mismo que le negó con tanta vehemencia, hermano. Leamos cuidadosamente a Lucas capítulo 22, 31 al 34, ya que en esta parte del Nuevo Testamento fija el escenario para la negación que Pedro, el discípulo de Cristo,
amado, revoltoso y todo valiente, lamentaría profundamente su error. El Señor Jesucristo dice allí, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto a estar ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esa parte me recuerda una historia de un joven que está enamorado de una muchacha. Por eso las mujeres no deben llevarse mucho de lo que le hablan a los oídos. Y él comenzó a decirle: mira, yo cruzaría un desierto para llevarte una flor, la buscaría de la luna y te la traigo a ti, bajaría una estrella, pero lo siento, no voy a poder llegar a tu casa porque posiblemente llueva. Posiblemente va a llover y yo no puedo llegar a tu casa después de tanta promesa. ¿Qué voy a hacer mío con Pedro? Iré contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y Dios utilizó este evento para enseñarle acerca de la gracia y para ayudarle a hacer lo mejor de su futuro al apóstol Pedro y también a nosotros. De este rol de Pedro nosotros tenemos que aprender, hermano, que en todas las circunstancias estamos en la mano de Dios. Jesús concluyó la última cena con la promesa de que los discípulos finalmente estarían sentados en su mesa en el reino de los cielos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero después le dirigió a Pedro las palabras: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si Pedro iba a ser restaurado, obviamente la implicación era que estaba a punto de caer. El Señor dice: yo te voy a restaurar, pero Pedro estaba a punto de caer. Y esta noticia no fue recibida, o no fue bien recibida, particularmente por alguno cuyo compromiso con Cristo era ferviente, resuelto e incuestionable hasta ese momento. El apóstol Pedro no recibió bien esa noticia. Él tenía todas las credenciales para ser un miembro ganador del equipo del Señor Jesús. Fue quien decidió asegurarle a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y le digo una cosa, hermano. Al Señor no le impresionó para nada ese comentario del apóstol Pedro. ¿Alguna vez ha pensado que Dios tenía derecho a sentirse orgulloso de tu compromiso y promesa de obediencia, Pedro? No. Porque nosotros en nuestra carne no podemos mantener ninguna promesa que hagamos, hermano. Excepto aquella que la hayamos hecho en total dependencia y reconocimiento de nuestra fragilidad. Porque somos débiles, no podemos hacer promesas, lo dice en Eclesiastés, que no vayamos a cumplir. Por eso, cuando hacemos promesas conforme a lo que nosotros creemos que somos, mientras más grande la promesa, más fuerte será la caída. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Pedro obviamente se jactaba demasiado y oraba muy poco. Hermano, y uno tiene que cuestionarse cuando prepara un mensaje así, de cómo uno está orando. ¿Recuerdan que Pedro se quedó dormido en Getsemaní? No oró con el Señor. Actuaba con mucha ligereza también. Él fue que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo. Era un hombre impetuoso. Seguía de lejos al Señor. La idea de él seguía al Señor desde una considerable distancia y pensaba con lentitud. ¿Por qué decimos que Pedro pensaba con lentitud? Él se acordó que el gallo iba a cantar cuando el gallo cantó, no en otro momento. Leemos entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pero ¿por qué lloró Pedro amargamente? Dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, porque estaba en la misma presencia de Jesús cuando lo negó. Y él podía verlo cuando la criada vino y le dijo: también tú estabas con él.
Allí en la presencia de aquel a quien amaba, le negó diciendo, mujer, yo no conozco a ese hombre. A su Señor. Así hay actitud en nosotros cuando andamos en este mundo que negamos al Señor de esa manera. Yo no sé quién es Cristo. Y si esta negación es chocante para nosotros, recordemos que Pedro lo hizo una segunda vez. Y cuando algunos testigos mencionaron que lo había visto con Cristo, él comenzó a maldecir, dice Marcos capítulo 14, versículo 71. No conozco a ese hombre de quien habla. Y lo dijo maldiciendo. 3 veces negó el apóstol Pedro que conocía al Señor. Hermano, Pedro había estado con el Señor durante 3 años. Había compartido la plataforma con él durante muchas reuniones bien concurridas. Y Jesús le había sanado a su suegra. Pedro había hecho la conmovedora afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el tono acusador en la voz de una mujer sacaba los labios de Pedro una negación a admitir que no conocía a su Salvador. Yo no conozco a ese hombre. O sea, Pedro estuvo todo el tiempo. Yo no conozco a ese hombre. Había algo en la mirada de Cristo que rompió el corazón de Pedro, hermano. Dice. Cuando él dijo, yo no conozco a ese hombre, el Señor lo vio. La vergüenza y el remordimiento amargó a Pedro. Ahora bien, ¿cómo trajo Cristo a Pedro de nuevo a la comunión con él? ¿Cuáles fueron las dinámicas de este encuentro? Gracias a Dios, Él corre la cortina y nos permite ver a través de su palabra lo que realmente sucedió aquí en ese momento. En el proceso se nos muestra cómo podemos regresar a Cristo, hermano. En ese proceso lo que nos quiere mostrar todos estos versículos que leyó el pastor Walker es cómo nosotros, en medio de circunstancias, aún negando al Señor, podemos regresar a Cristo. Sin importar cuán profunda sea nuestra culpabilidad y remordimiento. Y aquí hay 4 verdades que nos deben motivar a nosotros cuando nos apartamos de Cristo, regresar a Cristo. Voy a decir algo que dijo el pastor Subel para que se sienta tranquilo antes de continuar el mensaje y no se me duerma. El pastor Subel dice que hay 3 mentiras que se hablan inconscientemente entre algunos profesionales que son mentiras que lo que dicen son verdades. Primera mentira, cuando un abogado te dice que te va a costar poco el juicio. No es verdad, te cuesta muchísimo dinero. En segundo lugar, cuando un dentista te dice que no te va a doler, tampoco eso es verdad. Y cuando un pastor dice que estamos terminando el mensaje, tampoco eso es verdad. Ahora que estamos comenzando el mensaje. 4 verdades que nos deben motivar. Primera verdad, Cristo intercede por nosotros. Sabiendo lo que iba a suceder, Cristo oró por Pedro, se dirigió a sus discípulos como Simón, puesto que esa noche de nuevo la roca se convertiría en un puñito de arena. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cristo oró por Pedro específicamente. Esto es claro en el Nuevo Testamento, en el texto griego, cuando dijo Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. La palabra griega para os ha pedido está escrita en plural. Satanás había pedido permiso para zarandear a todos los discípulos. Pero cuando continúa dice, pero yo he rogado por ti, Pedro. Y la palabra ti está escrita en singular. El enfoque de la oración de Cristo era Pedro, pues él era quien necesitaba fortaleza especial en ese momento. Hermano, si tú necesitas fortaleza especial, Cristo está orando por ti. ¿Por qué oró Jesús por Pedro? Porque Pedro tenía una alta posición en el grupo. Ciertamente no. Pedro era egoísta, de modales rudos y un inconsistente seguidor del Señor. Lo hizo porque era valiente y capaz de tomar decisiones sabias. Nuevamente, pensar así es una equivocación. Jesús oró por Pedro debido a que él era muy débil y tropezaba fácilmente con su propia percepción espiritual.
Por eso muéstrame a un hombre, una mujer desdichado emocionalmente, vuelto a pedazos, que clame a Dios en la agonía de su alma. Muéstrame a una mujer que ha caído y está abatida por su pecado, que es inestable e incapaz de recuperarse en sus emociones. Y yo te mostraré a una persona sobre la cual la gracia y la misericordia de Jesús descansan sobre ella. Dios está orando, Cristo está orando por los débiles. Como oró por Pedro, está orando por los débiles de esta iglesia y de todas las iglesias. Recuerda la historia que se nos narra en Lucas capítulo 15 del pastor que tenía 99 ovejas obedientes en su manada. Sin embargo, había una perdida que durante la noche estaba afuera. ¿Y a quién fue a buscar justamente el pastor? A esa débil que estaba perdida. Si tú te sientes en debilidad, el Señor te está buscando. Jesús está particularmente buscando a quien le sigue de lejos, a aquel cuya fe casi ha decaído y que se siente fuera del abrazo del Señor. Él ha orado por ti y por mí personalmente, como lo hizo por Pedro. Con un gran significado, la oración de Jesús no fue una generalización que dice, Señor, bendícelo a todos. No, estoy orando por ti. Él ora contra el ataque venidero de Satanás. Él ora para que la victoria del diablo se convierta en una derrota en tu vida, aunque tú te sientas derrotado. Tal vez Pedro se había dado cuenta de que su temor se originaba en el diablo. O no se había dado cuenta de esto. Pero en el mundo de los espíritus, una fuerte batalla estaba progresando en busca del corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra la potestad de las tinieblas. Y esas potestades estaban sobre Pedro. Y Pedro aprendió de eso porque 30 años después escribió lo siguiente: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro dice, cuidado porque yo pasé por esta. ¿Por qué? Porque el diablo busca destruir nuestro testimonio. En el mundo invisible hay una constante confrontación, hay una batalla en la cual nosotros estamos involucrados. Y podemos imaginarnos a Cristo orando por nosotros como lo hizo con Pedro. Satanás ha perdido permiso y le ha sido concedido para que tú seas probado, pero yo he orado por tu fe, para que tu fe no falte mientras la tentación termina. Cuando salgas de ella, fortalece a tus hermanos, aprende de tu fracaso y sigue adelante y enseña a otros que en el fracaso Dios puede librarnos. Hermano, tenemos un amigo fiel que nos representa en el cielo. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está a nuestro favor delante de Dios el Padre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no solo murió por ti y por mí, sino que actualmente vive para nosotros. Y es capaz de levantarnos cuando nosotros caemos. ¿Y por qué Cristo hace esto? En segundo lugar, porque Cristo nos comprende. Él sabe que somos polvo. Recordemos que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Pero dijo Cristo el fracaso de Pedro simplemente para comprobar su omnisciencia? No, porque nuestro Señor Jesucristo nunca usó sus atributos para impresionar a nadie, como andan muchos por ahí que hacen milagros para impresionar a la gente. Cristo nunca quiso impresionar a nadie con su deidad y con su poder. Él usó su poder y conocimiento para beneficiar a su pueblo. Jesús estaba facilitando que Pedro regresara a la comunión con él después de la caída que se aproximaba. Deseaba que Pedro se acordara de que él sabía de antemano las circunstancias en las cuales se encontraría y el temor que le ocasionaría caer. El Señor sabía todo eso. La gracia de Dios fue anunciada antes de que Pedro cayera. Cristo, con su corazón amoroso, confiaba en Pedro.
Él conocía dónde se iba a sentar Pedro y que una criada caminaría cerca de él y lo acusaría de pertenecer a Jesús. El Salvador sabía que había un gallo que en ese sector, el cual se retendía su canto hasta que llegara el momento justo de alertar a Pedro sobre su pecado. Y el relato bíblico revela que mientras Pedro aún hablaba, el gallo, en perfecta coordinación con el pensamiento de Cristo y con lo que dijo Cristo, comenzó a cantar en el momento preciso. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque Jesús conoce cada detalle personal de nosotros mismos que nosotros mismos no conocemos. Cuando Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Además, añadió, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor sabe lo que hay en los corazones, más que nosotros. A diferencia de un Padre terrenal, nuestro Señor Jesucristo nunca nos dirá, yo nunca esperaba que tú hicieras eso. El Señor sabe lo que tú vas a hacer y está intercediendo por ti. No podríamos, hermano, permanecer de pie ni un momento sin la gloria de su gracia. Nuestra caída ya es conocida por el Salvador, quien nos restaurará a la comunión con Él y nos dará una tarea adicional. ¿Por qué? Porque dice su palabra a los creyentes, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Malos impíos caerán en el mar y no se van a levantar, pero nosotros sí, porque el Señor nos va a levantar, hermano. Gracias al Señor, el pozo de su gracia para nosotros nunca se secará. ¿Y qué nos muestra esto en tercer lugar? Que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene compasión de nosotros. Ay, pastor, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Cristo tiene compasión de ti. Cristo ora por nosotros porque Él conoce nuestras circunstancias y debilidades. Él sabe que somos polvo y manifiesta su compasión para con nosotros. Él ve nuestros dolores, la ira, la vergüenza, el amor que le tenemos y el remordimiento que el pecado nos ocasiona. Y a Él le importa nuestra condición y está trabajando en cada área de nuestras vidas para corregir esas cosas que están mal. Si tú has experimentado profundo remordimiento, tienes idea de la tortura por la que Pedro pasó durante 3 largos días. Porque nosotros hemos pasado por remordimiento también. Él había prometido que se pararía firme al lado de Cristo hasta la muerte. Y vino un poco de presión y se derrumbó. Se cayó esa torre. Imagínate lo que sintió cuando llegó la noticia de la crucifixión de su maestro. La última oportunidad para probar su lealtad falló. Lo negué, no 1 ni 2, sino 3 veces. No podré cambiar el pasado, dijo el apóstol Pedro. No pudo perdonarme. Seguro que esto resonaba en sus oídos, su conciencia hablándole a su corazón. Si alguien le hubiese preguntado al apóstol Pedro, ¿eres tú discípulo de Jesús? Él probablemente hubiese dicho, era uno de ellos, pero yo no soy digno de tan alto honor. Yo no soy uno de esos 12. Ya se cerró el libro de mi vida delante de Dios. Y probablemente el apóstol Pedro pensaba que él era quien Cristo había dicho que durante la última cena, uno de ustedes me traicionará. Después de todo, él pensó, el traidor no era Judas, el traidor era yo. ¿Por qué? Porque yo le había prometido lealtad a mi maestro y fidelidad y sin embargo yo fallé. Pero miren cómo son las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue puesto en la tumba de un jardín cercano. Nos narran los evangelios que un grupo de mujeres fueron a ungir su cuerpo el primer día de la semana. Se estaban preguntando quién les correría esa piedra tan pesada de la entrada cuando por sorpresa se dieron cuenta de que allá había sido quitada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con una bata blanca sentado a la derecha. Sorpresivamente él les dijo que Jesús ya no estaba allí, puesto que había resucitado. Miren lo que añadió el ángel.
para que usted vea la consideración del Señor hacia Pedro, el hombre derrumbado. Pero y decía a sus discípulos y a Pedro, el Señor en su resurrección estaba distinguiendo a aquel que había fallado con él. Ve y dile a sus discípulos, a todos los discípulos, a mis discípulos, y a Pedro, porque sabía que Pedro estaba destruido. Así la compasión del Señor. ¿Y por qué recibió Pedro esta mención de honor? Cristo sabía que si no recibía una invitación específica por nombre propio, nunca se hubiese sentido digno de ser incluido entre los discípulos. Esa fue la propuesta de Cristo. El Maestro, el Señor, le extendió su mano al discípulo caído. Así está haciendo el Señor con cada uno de nosotros cuando caemos. Nos extiende su mano. Nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y aún mostraría más gracia. Lucas relata la historia de dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús cuando sin que lo notaran Jesús se unió a ellos. ¿Han escuchado la historia, los discípulos de Emaús? Después de que Él se les reveló, ellos regresaron a Jerusalén esa misma noche para encontrarse con la noticia. Mire qué noticia había en Lucas 24:34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. A quien el Señor se le aparece primero de los discípulos. ¿A quién es? A Pedro. El que estaba destruido. ¿Para qué? Para el Señor levantarlo. En 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo relaciona aquello a quienes Cristo se apareció después de su resurrección y dice, Pedro encabezó la lista, dice el apóstol Pablo. Y esto confirma que Pedro fue el primero que vio a Jesús, de los discípulos, que vio a Jesús resucitado. Ya no tenía que sentirse como uno que había sido desechado. ¿Por qué? Porque el Señor con gran compasión, como lo hace contigo y conmigo cuando nos arrepentimos, no nos desecha. El Señor lo perdonó. El Señor te quiere perdonar a ti también. Por sus acciones Cristo le estaba diciendo, pero caíste, pero no permanecerá así. Te dio vergüenza decir que me conocía, pero yo me alegro confesando que te conozco. Tú me negaste, pero yo te conozco y me gozo en eso, en decirlo. Tú has pecado, pero te has arrepentido con lágrimas y has sido perdonado. El Señor lo que quiso decir fue con esa acción, te amo, Pedro, como te amo a ti también. Aún los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros de esa manera. Sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos. Esos brazos son suficientemente largos y tiernos para abrazar aún a la persona más descarriada y negligente que ha negado al Salvador Jesús y que se ha arrepentido de su pecado. El Señor Jesús tiene sus ojos fijos en nosotros diciendo, yo tengo compasión de ti. Te aseguro que puedes volver a tener comunión con el Dios vivo. ¿Y qué muestra esto en cuarto lugar? Que Cristo en su amor siempre está dispuesto para restaurarnos. En cuarto lugar, Cristo siempre está dispuesto para restaurarnos. Después que el Señor murió, ¿qué hizo Pedro? Regresó a la pesca porque probablemente pensaba que su trabajo con Cristo había terminado. Pero nuestro Señor Jesucristo se lo unió a lo largo de la costa de Galilea como lo había hecho 3 años atrás. Y una vez más, cuando vio que estaban fracasando en la pesca, les dio instrucción y les dijo, echad la red de la derecha de la barca y hallaréis. Ellos obedecieron y dice la palabra de Dios en Juan que cogieron 153 peces. Increíbles. Después de llegar a la playa, se dieron cuenta de que Jesús ya tenía preparado un desayuno para ellos. Un desayuno para todos sus discípulos. No sabemos cómo llegaría el pan y el pecado. Y hay gente que se ha pasado años discutiendo cómo el Señor había llevado el pan y el pecado y ya lo había cocinado. Señor, pero el Señor multiplicó 5 panes y 3 peces. Hacerlo pecadito frito para él no era nada.
Y durante el desayuno, tiernamente compartiendo con sus discípulos, el Señor cruzó las siguientes palabras con Pedro, como está narrado en Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos, mi cordero. Y Cristo es una palabra muy especial para el amor, que es la palabra griega ágape. Y ese amor ágape es la forma más elevada del amor, donde todo se entrega. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro respondió con la palabra fileo, una referencia de amor de amigo. Cristo pudo haber dado cuenta del cambio de la palabra y por lo tanto respondió, apacienta mis corderos. Y esto insinúa que tal vez Pedro no estaba listo para su ministerio de forjar a otros. Jesús entonces le preguntó de nuevo, ¿tiene amor ágape para mí? Pedro, aún no seguro de su propio corazón, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió la misma palabra, que un amor filial tengo para contigo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. No solo presentaría las ovejas, los corderos, sino también las ovejas. Y Jesús le hizo la pregunta por tercera vez y utilizó la palabra amor que Pedro ya había empleado. Por eso es bueno saber un poco de griego o buscar los significados de la palabra en los textos. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? ¿Me filea? A Pedro le perturbaba que su compromiso de amor fraternal no fuera suficiente. Y entonces Pedro repitió su afirmación de amor, pero esta vez empleando la palabra ágape. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús aceptó esa respuesta y le dijo, apacienta mis ovejas. No importa cuán inseguro se sentía Pedro, Cristo quería que él supiera que había sido plenamente restaurado en esa conversación que tuvo. Pedro, yo te amo. Con amor filial, con amor ágape. Y estás siendo tú, Pedro, llamado al alto honor de apacentar mis ovejas. Ha negado a Cristo en 3 oportunidades, igual número de veces tuvo el privilegio de reafirmar su amor para él. Los oscuros días de la humillación habían terminado. El remordimiento ha sido reemplazado por la responsabilidad, la comunión y la aceptación completa que tuvo Cristo de Pedro. La oración de Cristo había sido respondida porque ahora Pedro restauraría a sus hermanos. Aquella oración que hizo, Pedro, tú vas a restaurar a tus hermanos. La oración de Cristo no impidió que Pedro cayera, pero resultó en su restauración. Fue rescatado del abismo y ahora estaba en la capacidad de fortalecer a sus hermanos. Ahora la roca, que era Pedro, permanecería firme, porque Cristo lo había levantado, como quiere levantarte a ti si ha fallado delante de él, para hacerte firme en su camino. A veces, quienes más han descendido son los más efectivos en fortalecer los pies de aquellos que han resbalado. Y le voy a pedir una oración por un amigo, no puedo decir el nombre, un gran predicador entre nosotros. Se apartó completamente del Señor. Me ha escrito 2 veces. Me dijo, Ángel, esta semana nos juntamos para que ore por mi restauración. Tengo 15 años apartado del Señor y quiero volver a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Pedro fue rescatado del abismo y ahora tenía la capacidad de fortalecer a sus hermanos. Las ovejas del Señor serían apacentadas y la roca permanecería firme. Por eso cuando alguien se aparta, no lo desechemos por completo, hermano. Porque Dios posiblemente está haciendo una obra maravillosa. ¡Ay, que esa muchacha! Sigue orando por ella. No importa lo profundo que haya caído. A veces quienes más han descendido son los más efectivos en fortalecer los pies de aquellos que han resbalado. A Pedro el conocimiento de su propio corazón le permitió predicar de manera efectiva.
Sus debilidades personales la llevaron a escribir con sensibilidad y profundidad sus 2 cartas. Y millones han sido fortalecidos debido a las lecciones que Pedro aprendió en la escuela del fracaso. Es una escuela buena, la escuela del fracaso, cuando pasamos por ahí, hermano. Y para finalizar, y ahora sí para finalizar, ¿qué aprendemos de todo esto? Que Dios usa los remordimientos y fracasos para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Dios usa los remordimientos y fracasos para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Si estamos dispuestos a aprender de la experiencia, nuestros fracasos no serán desperdiciados. Te voy a decir algo. A quien que me está viendo, que quizás se ha apartado del Señor, o está aquí un poco apartado. Nunca es demasiado tarde para regresar a Cristo. Nunca es demasiado tarde para regresar a Cristo. Cristo aún ora por nosotros. Él conoce nuestras debilidades y las circunstancias que nos ocasionan las caídas. Él, lleno de compasión, está dispuesto a restaurarnos a la comunión y utilidad. A la comunión y a la utilidad. Permitámosles simplemente que provea la sanidad que Él solo puede dar a nuestras vidas. ¿Qué obra en nosotros? Pedro tuvo que aprender que, aunque cuando traicionamos a Cristo, Él no lo hace. Si somos infieles, ¿qué hace Cristo? Él permanece fiel. Aunque podamos ser rudos y torcidos, el escultor divino nos moldeará conforme a su plan especial. Y cuando somos lesionados, Él sana las heridas. Todas las heridas, las tuyas y la mía, como quiera hacerlo. Por eso, si aún no está caminando también en los caminos del Señor y tiene muchas heridas causadas por este mundo y tu vida de pecado, Cristo quiere sanar tus heridas. Hoy es el día de la salvación. Los discípulos se unieron al Señor en la ribera del mar de Galilea a desayunar con un desayuno preparado por Cristo para ellos. Él está preparando una cena muy especial para nosotros cuando vayamos a su presencia en el reino de los cielos. Él se sentará allí también para servirnos de una manera especial. Te invitamos que sea partícipe de esa cena del Señor. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Te damos gracias, Señor, por el consuelo que nos da tu palabra, por el amor que nos proporciona tu palabra, Señor, por las bendiciones que nos da en tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos sigas, Señor, ayudando, bendiciendo y glorificando en nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Y ahora que vamos al tiempo de Santa Cena, ayúdanos a recordar la muerte preciosa del Señor Jesucristo a nuestro favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.